Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia de México. En este día, lo primero que haremos será un repaso sobre los trabajos anteriores. Seguramente recuerdas que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que duró de 1910 y culminó en 1920 y que se considera uno de los eventos sociales, políticos más significativos del siglo XX en América Latina y del Occidente, claro, y que consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que duraron después de don Porfirio Díaz y que algunas causas fueron la crisis del porfiriato, la miserable situación rural y que México tenía más del 80% de la población analfabeta y sobre todo que las campañas militares emprendidas por Madero, Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Además, algunas de las consecuencias de esta revolución fue que lograron una constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1917. En esta semana veremos un aspecto cultural muy importante, que es el cine. Y tú tendrás la oportunidad de crear tu propia película. Pero antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos y el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno, escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de la historia del cine mexicano. Verás que te resultará interesante para que comprendas más este tema. Ahora sí, acompáñame a resolver en común y explicar brevemente este tema. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, gracias a la visita de Gabriel Viret y de Fernand Brier, enviados por los hermanos Lumière. Ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz, su familia y algunos miembros de su gabinete. Los periódicos de aquella época señalaron que los asistentes quedaron cautivados por la presentación de las visitas y quedaron maravillados con el nuevo invento que presentaba una imagen en movimiento. La primera gran exhibición pública del cinematógrafo, el primer espectador, como decíamos, del cine fue el presidente Porfirio Díaz. Pero unos días después, se hizo público el 6 de agosto de ese mismo año. Así se hizo público en una droguería de Plateros ubicada en la segunda calle de número 9, hoy conocida como Avenida Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, para exhibir el 14 de agosto del 96 un gran programa integrado por tomas que no duraban más de 90 segundos. A su vez, los hermanos Lumière aprovecharon para filmar y proyectar lo que más se podría considerar los primeros cortometrajes realizados en México. Un momento histórico que marcó el inicio de una nueva era en México, que fue el cine. Pero para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a ver los siguientes videos. Recuerda escribir lo más importante. Los enviados de los Lumière, Ferdinand von Bernard y Gabriel Weir, llegaron a México en julio de 1896. Ofrecieron la primera función de cine al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec la noche del 5 de agosto. A la función asistió la familia del general y amigos cercanos. El espectáculo les gustó tanto que la función terminó a elevadas horas de la noche, en lugar de las 8. Obligaron a los operadores a repetir las películas varias veces. Díaz intuyó las posibilidades propagandísticas del invento de los Lumière.
por lo que se dejó retratar en varias películas, acompañado de sus ministros, solo o paseando a caballo por el bosque de Chapultepec. El 14 de agosto de 1896, los enviados de los Lumière dieron la primera exhibición pública de cine en la Ciudad de México, en el entresuelo de la droguería Plateros, de Plateros 9, actual Avenida Madero, en el local de la Bolsa de México, a espaldas de lo que fuera la joyería La Esmeralda. En esa primera función, exhibieron las películas, o vistas, como se les llamaba entonces, Disgusto de niños, Llegada del tren, Bañadores en el mar, Demolición de una pared, Salida de los talleres Lumière, Jugadores de cartas. Las primeras exhibiciones carecieron de acompañamiento musical, fueron completamente silenciosas. Luis G. Urbina, Amado Nervo, José Juan Tablada, Enrique Chávarri y otros intelectuales expresaron diversos comentarios. De Llegada del tren se dijo: la escena es tan natural que hasta parece percibirse el ruido del tren y el murmullo de los pasajeros. Otros comentarios sobre aquella primera función de cine decían: en todas estas escenas están perfectamente fotografiados los movimientos. Hay vida natural y animación en ellas. Y en todo, produce un efecto por demás maravilloso. Cuando el cine llegó a México, la ciudad se expandía con la creación de colonias modernas como La Juárez, que semejaba a una ciudad europea. Aquí, la calle de Londres. Al fondo, la de Barcelona. Se pavimentaban las calles. Cuando el cine llegó a México, se instalaba la luz eléctrica y se sustituían los trenes de mulitas por trenes eléctricos. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto final, que consiste en elaborar tu propia película. Así es, tendrás que elaborar un cortometraje con tu propio celular o cámara que tengas en casa. Imagina una historia. Usa elementos que puedas usar para la creación de tu peli. Considera que dure poco tiempo para que pueda ser enviado al grupo de WhatsApp de nuestro salón. Para la elaboración de tu cortometraje tendrás tiempo de entrega, que sería el día 11 de junio. Así que, a trabajar. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.